A nombre de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de su presidente, el maestro Luis Raúl González Pérez, de el director, el segundo visitador general, el doctor Enrique Guadarrama López, de la licenciada Laura Treviño Lozano, directora general del Programa de Empresas y Derechos Humanos, adscrito a la segunda Visitaduría General, les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos su presencia. El día de hoy presentaremos la Recomendación General número 37, el respeto y observancia de los derechos humanos en las actividades de las empresas. Para tal efecto, voy a dar el uso de la palabra al segundo visitador general, el doctor Enrique Guadarrama López. Muchas gracias, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas todos ustedes aquí a este recinto y a quienes nos están viendo en medios electrónicos. Muchas gracias. La Recomendación General 37, que hoy se presenta a la opinión pública, está relacionada con el incumplimiento de las autoridades a su obligación de vigilar y sancionar a las empresas cuyas actividades violan derechos humanos. La CNDH busca con esta recomendación general visibilizar y exigir a los gobiernos federal y estatales y los congresos de la Unión y de las entidades federativas que cumplan con su obligación de vigilar, sancionar y legislar para solucionar esta problemática, la cual presenta distintas y preocupantes vertientes, que ha sido objeto de resistencias y en torno a la que existen diversos intereses que incluso se ha intentado silenciar. No se puede soslayar la posibilidad de que acciones del sector empresarial pueden transgredir derechos, como pueden ser el derecho a la vida y a la libertad personal, el derecho a la protección de la salud, el derecho a un medio ambiente adecuado, el derecho a recibir un trato digno y el derecho a la no discriminación, por mencionar algunos. Este es un tema que implica buscar caminos para hacer cumplir los derechos humanos de grupos afectados por actividades de empresas. Sectores de telecomunicaciones, energético o de manufactura producen impactos importantes en el goce de los derechos humanos. En particular, se ha abordado esta problemática a partir del impacto que la extracción de recursos naturales tiene en los derechos humanos en general y en los derechos de los pueblos indígenas en particular. Al respecto, es conocido que distintas dependencias del gobierno federal y estatales permiten y consienten el desarrollo de megaproyectos en los sectores de la construcción, extractivo, agroindustria y energético, sin realizar consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe a pueblos y comunidades indígenas, como lo establece la ley. Lo que ha derivado esto en violaciones al derecho al medio ambiente sano y a la salud. En ocasiones, los defensores de derechos humanos son perseguidos y sufren represión y criminalización, e incluso la muerte, como ocurrió con 4 defensores de la tierra y recursos naturales en lo que va del año. En Chiapas, de Sinar Corzo el 3 de enero. En Oaxaca, de Bernardino García el 21 de enero. En Morelos, de Samir Flores el 20 de febrero. Y en Tabasco, la semana pasada, de José Luis Álvarez, por exponer preocupaciones en materia de derechos humanos. Ante la situación de desventaja que tienen los defensores de la tierra y del agua y de quienes protegen ecosistemas frente al poderío corporativo de las empresas, las cuales cuentan con sólidas estructuras conformadas por equipos de abogados preparados para litigar y cabildear a favor de las empresas, resulta necesario fortalecer el perfil de egresados de las instituciones de educación superior para que, además de una adecuada preparación, tengan mayor conciencia social y en la defensa legal para la preservación del entorno socioambiental y la protección de los defensores de derechos humanos. La CNDH busca
que haya una visión de largo alcance para que las autoridades asuman conciencia de que los derechos humanos forman parte de la actividad empresarial y que no es potestativo su respeto y observancia. Es un deber de las empresas, por lo que se les debe exigir su cumplimiento, tanto en sus relaciones internas con sus trabajadores como con la comunidad o grupos sociales y con el ambiente en el que interactúan, debiendo asumir con vigor la generación de esquemas sostenibles de modelos empresariales que respeten los derechos humanos y lograr una cultura empresarial de respeto a los mismos. Lo anterior impone la necesidad de fortalecer el rol protagónico que las empresas juegan y deben jugar en el contexto de la protección de los derechos humanos. En ello tienen importancia los instrumentos internacionales como herramientas que las empresas pueden utilizar para incorporar progresivamente este enfoque como parte de sus actividades. La nueva perspectiva de responsabilidad de las empresas frente a los derechos humanos es sostenida por los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, constituyéndose en un instrumento internacional que se ha convertido en el marco de referencia obligado para cuestiones de derechos humanos y responsabilidad de las empresas. Han transcurrido más de 7 años desde que este instrumento internacional fue adoptado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2011. Y poco hemos visto su aplicación por el gobierno mexicano en las actividades empresariales en nuestro país. Esta recomendación general marca la hoja de ruta que debe guiar la actuación de las autoridades y las actividades cotidianas de las empresas para alcanzar la Agenda 2030 y la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en favor del reconocimiento, defensa y promoción de los derechos fundamentales. Las empresas continúan operando sin que se les exija medidas de prevención de violaciones a derechos humanos y de que cuenten con procesos de debida diligencia empresarial, y permanecen sin reparar los daños y afectaciones que sus actividades ocasionan al contaminar el medio ambiente y dañar ecosistemas, al aplicar políticas empresariales discriminatorias contra los consumidores, usuarios y público en general, con menores de edad trabajando, o continuar operando con centros de trabajo sin condiciones mínimas de seguridad para sus trabajadores. El gobierno no ha escuchado a la CNDH. A lo largo de casi 3 décadas, la CNDH ha solicitado y reiterado al gobierno el cumplimiento de medidas específicas que no se han atendido. Las violaciones que ocurrieron antes, hoy continúan y se repiten. La CNDH acreditó en 7 recomendaciones violaciones a los derechos de pueblos indígenas. 1. La Secretaría de Economía emitió un título de concesión para el desarrollo de la actividad minera en el área natural protegida de Huiricuta, en San Luis Potosí, sin consultar al pueblo indígena Oaxaca, y la Semarnat no realizó ninguna inspección teniendo la facultad para hacerlo. 2. El gobierno del estado de Sonora licitó la construcción del acueducto Independencia y la Semarnat emitió la manifestación de impacto ambiental de la obra sin consultar a los pueblos yaquis. Y posteriormente, la CNDH emitió una tercera recomendación debido a que los opositores del proyecto y defensores del agua fueron criminalizados. 4. La Zagarpa concedió a una empresa el permiso para la siembra de 253,000 hectáreas de soya genéticamente modificada sin consultar a comunidades indígenas de diversos municipios de 8 entidades federativas: Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Chiapas y Estado de México. 5. El gobierno del Estado de México licitó la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan y la Semarnat emitió 5 resoluciones que autorizaron el cambio de uso de suelo a terrenos forestales, así como la autorización de impacto ambiental para construir la obra sin consultar a la comunidad indígena otomí. 6. La CFE
comenzó el proyecto integral Morelos para la construcción y operación de 2 termoeléctricas sin consultar a los pueblos y comunidades indígenas de Morelos, Puebla y Tlaxcala. 7. La Secretaría de Energía, basada en el dictamen técnico proporcionado por una empresa privada, excluyó de la consulta indígena a comunidades integrantes del pueblo mayo y la tribu yaqui. En otros casos, en que el asunto parece afectar a 1 o 2 personas, la CNDH ha materializado el principio de progresividad de los derechos humanos para exigir que las garantías de no repetición sean extensivas a toda una comunidad o grupo que pudiera resultar afectado. Fueron los casos de 2 recomendaciones en las que la CNDH acreditó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cometió violaciones a derechos humanos, a la accesibilidad y movilidad en condiciones de igualdad y no discriminación en agravio de personas con discapacidad en Zacatecas, Veracruz y Morelos, porque otorgó concesiones del servicio público de transporte a empresas privadas sin exigirles que realicen descuentos para personas con discapacidad conforme lo establece la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad. Esto ha generado que los descuentos se otorguen al contentillo de las concesionarias. Se recomendó que la medida se aplicara a todas las personas con discapacidad, sin importar el tipo de discapacidad que presenten ni el medio de transporte, además de aplicarlo a la persona acompañante. La CNDH detectó la falta de vigilancia y sanción por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a esquemas empresariales que generan trabajo infantil y trata de personas en el sector productivo de la agroindustria. En 5 recomendaciones dirigidas a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como a los gobiernos de los estados de Baja California Sur, San Luis Potosí, Coahuila y Colima, se acreditó la anuencia y tolerancia a empresas dedicadas a la agroindustria, en las cuales trabajaban jornaleros agrícolas, indígenas, en ocasiones menores de edad, inmigrantes en condiciones similares a trabajos forzados, en situación de trata, sin contratos ni seguridad social, sin salarios dignos y sin los derechos mínimos que exige la Ley Federal del Trabajo. La CNDH ha acreditado en 29 años violaciones a derechos humanos por actividades empresariales que ocurren en agravio de comunidades de pescadores, ejidatarios, campesinos, jornaleros, pobladores en general, así como de grupos vulnerables como mujeres y personas menores de edad, personas con discapacidad, migrantes, personas con VIH, adultos mayores y pueblos indígenas, sin que el gobierno los evite ni genere las condiciones necesarias para que se reparen. La CNDH acreditó que en 65 recomendaciones que ha emitido desde 1990 al 2018 por violaciones a derechos humanos en el contexto empresarial, el 72%, 47 recomendaciones, se cometieron por empresas que tenían un vínculo jurídico con el gobierno, es decir, que derivaron de actividades empresariales que el gobierno permitió y autorizó, pero no vigiló eficazmente. En el 44% de estos casos, a través de una autorización, permiso o licencia. En el 30% con la firma de contratos públicos y en el 25.5% a través de títulos de concesión. De las restantes 18 recomendaciones, la responsable de las violaciones a los derechos humanos lo fue una empresa pública en 10 casos y las otras 8 lo fueron tanto una empresa privada como una empresa pública. La falta de respuesta de las autoridades también se ve reflejada en nuestro sistema normativo, ya que contamos con leyes que no están ajustadas a los estándares internacionales de derechos humanos. Este desajuste provoca que existan vacíos que permiten actuaciones empresariales contrarias a derechos humanos y que determinadas medidas de prevención y de sanción
que, de acuerdo con el marco internacional, deberían exigirse, se dejen a la buena voluntad de las empresas. La CNDH hace el llamado para que el compromiso público que las autoridades externan de cumplir las recomendaciones sea efectivo y se materialice. De esa manera, se podrá garantizar el respeto, la reparación del daño a la víctima y la no repetición de violaciones a derechos humanos en el contexto empresarial en el país. En esta recomendación general, la CNDH identificó 11 sectores industriales en los que se cometen violaciones a derechos humanos. Los más comunes son el de servicios públicos con un 17%, la agroindustria con 14%, el energético 14%, la construcción 12%, turismo y entretenimiento un 11%, hidrocarburos 9% y sector extractivo 8%. La Comisión Nacional no busca que la exigencia del gobierno a las empresas para respetar los derechos humanos implique un detrimento económico que provoque afectaciones a las empresas. No, sino que haga posible que todas, dentro de sus capacidades económicas y operativas, respeten derechos humanos. A continuación, voy a ceder la palabra a la licenciada Laura Treviño, directora del Programa Empresas y Derechos Humanos, para que presente la metodología seguida a la investigación y los resultados que se incluyen en la recomendación general. Gracias, doctor. Buenos días a todas y todos. Esta recomendación general se sostiene en el análisis que se hizo de más de 2.700 recomendaciones emitidas por la CNDH desde 1990 al 2018, de las cuales se identificaron 65 en las que se acreditan violaciones a derechos humanos con participación de empresas públicas y privadas, y de una búsqueda hemerográfica en un periodo de 7 años, desde el año de adopción de los principios rectores en 2011 al 2017. A partir de ambas fuentes, recomendaciones y noticias, la Comisión Nacional identificó 11 sectores industriales en los que se cometen violaciones a derechos humanos en contra de comunidades y grupos vulnerables, así como tendencias de actos y omisiones de la autoridad que permiten y propician dichas violaciones. Los actos y omisiones sobre los cuales la CNDH ha recomendado a las autoridades las acciones necesarias para garantizar que no vuelvan a ocurrir no han impedido que se repitan una y otra vez. La CNDH identificó que de las 65 recomendaciones, 16 fueron emitidas por violaciones a los derechos humanos al interior de las empresas y concluyó que los principales grupos afectados son los trabajadores en un 25%, los migrantes en un 22%, los pueblos y comunidades indígenas con un 16%, los jornaleros con un 16%, los niños, niñas y adolescentes en un 13%, las mujeres en un 6% y las personas periodistas en un 3%. Los principales derechos humanos que se vulneran al interior de las empresas son la integridad y seguridad personal en el 19% de los casos, trabajo digno en el 19%, la vida en el 8%, la libre autodeterminación de pueblos y comunidades indígenas en el 8% y el interés superior de la niñez en el 8%. Las situaciones que vulneran derechos humanos son condiciones irregulares en las contrataciones y salarios del personal, trabajo forzado y trata de personas, así como trabajo infantil. El 62% de las recomendaciones emitidas por violaciones a derechos humanos ocurridas dentro de las empresas fueron dirigidas a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como autoridad responsable. Estas violaciones a derechos humanos al interior de las empresas ocurrieron en el 31.25% de los casos en Coahuila, en el 12.5% en Guanajuato, el 12.5% en Querétaro, el 6.25% en la Ciudad de México y el 6.25% en los estados de Campeche, Jalisco, Baja California Sur, San Luis Potosí, Baja California y Colima. Las empresas involucradas en las violaciones a derechos humanos en su interior son, en su mayoría, de tipo privado, con presencia en el 75% de los casos.
Las empresas públicas participaron en el 12.5% y en el 12.5% están involucradas tanto empresas públicas como privadas. Los principales sectores industriales en donde ocurren estas violaciones a derechos humanos son la agroindustria, en el 31.25%, la minería o sector extractivo en el 25% e hidrocarburos en el 12.5%. Aunque también se encontraron situaciones violatorias en el sector de servicios públicos, construcción, energético, financiero y manufacturero. La CNDH identificó de las 65 recomendaciones, 46 que fueron emitidas por violaciones a derechos humanos al exterior de las empresas y concluyó que los principales grupos afectados son pobladores en general, en el 27%, después vienen sectores de la sociedad que son más vulnerables a las políticas empresariales, como lo son pueblos y comunidades indígenas, en el 18%, y niños, niñas y adolescentes, en el 8%. También se presentaron violaciones contra migrantes, personas en reclusión, con alguna discapacidad, ejidatarias, pacientes médicos y mujeres. Los principales derechos humanos que se vulneran son el medio ambiente sano, en el 18% de los casos, seguridad jurídica, en el 16%, y la salud, en el 14%. Respecto a las situaciones que propician violaciones a derechos humanos al exterior de las empresas, se identificó que existe una relación clara entre actos y omisiones de la autoridad y sectores industriales específicos que afectan grupos vulnerables particulares. Así, se acreditaron transgresiones en contra de personas con discapacidad, en contra de personas migrantes, en contra de personas privadas de la libertad y en contra de pueblos y comunidades indígenas. Las autoridades responsables de tolerar estas violaciones a derechos humanos son, en el 19% de los casos, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el 13% la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el 13% la Comisión Federal de Electricidad. Estas violaciones a derechos humanos al exterior de las empresas ocurrieron en el 22% de los casos en Nuevo León y Morelos y en el 43.5% en Ciudad de México, Puebla, Sonora, Tabasco y Veracruz. Las empresas involucradas en las violaciones a derechos humanos al exterior de las empresas son en su mayoría de tipo privado. En el 78% de los casos fueron de tipo privado. En el 18% de los casos participaron empresas públicas y en el 4% están involucradas tanto empresas públicas como privadas. Los principales sectores industriales en donde ocurren violaciones a derechos humanos son el de servicios públicos en el 22%, de la construcción en el 15%, energético el 13%, turismo y entretenimiento el 13% e hidrocarburos el 9%. Los sectores industriales de seguridad privada, manufacturero y agroindustria tuvieron una incidencia del 6.5% de los casos y los sectores de química, farmacéutica y extractivo en el 4%. 3 de las recomendaciones fueron emitidas por violaciones a derechos humanos tanto al interior como al exterior de la empresa, y se concluyó que los principales grupos afectados son las mujeres, niños, niñas y adolescentes en el sector industrial de los servicios públicos, en el contexto de irregularidades en los permisos de la empresa y un incendio en una guardería, comunidades y pobladores en los sectores industriales de servicios públicos y turismo, en el contexto de un incendio de un casino y la instauración de una planta de residuos peligrosos. La totalidad de los casos se dieron con la participación de empresas privadas. El gobierno puede tener 3 tipos de vínculos jurídicos con las empresas privadas. Primero, cuando firma un contrato para que la empresa le preste un servicio o le provea bienes. Segundo, cuando otorga una licencia, un permiso, una autorización o un título de concesión para que alguna empresa realice una actividad productiva. O tercero, cuando firma un contrato a través del cual le otorga financiamiento con recursos públicos para realizar determinada actividad. En este caso, el Estado debe asegurarse que esos recursos públicos no estén siendo utilizados por las empresas de manera descuidada o abusiva que se traduzca en violaciones a derechos humanos. En los 3 casos de vínculo jurídico de las empresas con el gobierno, las actividades de las empresas no serían posibles sin que el gobierno apruebe
otorgue o acepte la relación jurídica con la empresa, por lo que el gobierno tiene en sus manos establecer las condiciones necesarias a las empresas para lograr que los derechos humanos en las actividades empresariales se respeten. En los tres tipos de vínculo jurídico, el gobierno conserva la facultad de supervisión y fiscalización de la empresa para verificar que cumple con la ley y con las medidas de respeto a los derechos humanos. En los tres casos, el gobierno conserva la facultad de dar por terminado el vínculo a través de la cancelación del contrato o concesión o la suspensión o retiro de la licencia y autorización cuando la empresa violente derechos humanos. A partir de estas consideraciones, la CNDH propone en esta Recomendación General 37 que, en todos los casos en los que el gobierno tenga un vínculo jurídico con empresas proveedoras de bienes o servicios, concesionarias o asociadas, se cumplan las siguientes condiciones. Que el gobierno solo establezca vínculo o relación con empresas respetuosas de derechos humanos. Para ello, debe valorar antes de iniciar la relación jurídica el tipo de empresa de la que se trata y verificar que cuentan con reportes de debida diligencia empresarial en materia de derechos humanos. Que el gobierno y las empresas públicas incorporen en los contratos y concesiones una cláusula obligatoria de respeto a derechos humanos, que imponga el deber a la empresa de respetar derechos humanos en todas las actividades que deriven de ese contrato o concesión, y a colaborar con la CNDH y organismos públicos autónomos de derechos humanos en caso de que se les señale que violan derechos humanos. Como parte del trabajo de análisis de la Recomendación General, se hizo la revisión de 305 leyes federales y generales con perspectiva de derechos humanos, de las cuales se identificaron 162 leyes que regulan a las empresas en diversos aspectos, sea de constitución, de funcionamiento, de sus actividades o sectores productivos, así como de esquemas o mecanismos de reparación en caso de incumplimiento de las normas. La CNDH enlista estas leyes y convoca al Poder Legislativo Federal a alinear la normativa nacional con la internacional y recomienda que, de forma paulatina, se incluyan los preceptos necesarios para materializar la responsabilidad de las empresas de respetar derechos humanos en todas sus operaciones y procesos productivos y responder por los daños que las mismas provoquen. En esta recomendación general, la Comisión Nacional presenta 32 puntos recomendatorios a 91 autoridades destinatarias del gobierno federal y estatales para lograr una cultura empresarial de los derechos humanos a través de la política pública y también para la modificación legislativa específica en este tema. Al presidente de los Estados Unidos mexicanos, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México y a la gobernadora y gobernadores de las entidades federativas, se les dirigen 2 puntos recomendatorios dentro del ámbito de sus competencias para establecer las acciones necesarias para impulsar dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y los planes estatales de desarrollo, las políticas públicas encaminadas a consolidar el respeto a derechos humanos en todas las actividades empresariales, en todos los sectores productivos. Establecer las acciones necesarias para que todas las instancias y dependencias de la Administración Pública Federal y de las administraciones públicas estatales observen y cumplan en sus términos los puntos recomendatorios de la presente Recomendación General. A la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Energía, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, se les dirige un punto recomendatorio en común para establecer las acciones necesarias como medida de política pública para exigir a las empresas con las que se celebren relaciones jurídicas la observancia y cumplimiento de los 4 elementos para calificar a una empresa responsable de respetar derechos humanos. 1, cumplimiento a la ley. 2, compromiso corporativo de respeto a derechos humanos. 3, establecer procesos de debida diligencia empresarial. Y 4, establecer mecanismos de reparación por violaciones a derechos humanos. A la Secretaría de Gobernación,
la Secretaría de Economía, Secretaría de Energía, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, Nacional Financiera, Sociedad Hipotecaria Federal, Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Banco Nacional de Comercio Exterior, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y Banco Nacional del Ejército, Fuerza Armada, Aérea y Armada, se les dirige un punto recomendatorio en común para establecer las acciones necesarias como medida de política pública en materia de contratación pública con empresas privadas, de otorgamiento de permisos, concesiones, autorizaciones o licencias para la realización de una actividad empresarial y de financiamiento público a empresas privadas, la incorporación en los instrumentos jurídicos correspondientes de la cláusula obligatoria de respeto a los derechos humanos. Asimismo, en los casos en que los contratos públicos con empresas privadas se celebren para la planeación, diseño, ejecución, supervisión u operación de megaproyectos, incluir la obligación de la empresa privada de contar con mecanismos de reparación de violaciones a derechos humanos por las actividades que realicen en los términos de la presente recomendación general. A la Secretaría de Economía, además, se le dirigen 4 puntos recomendatorios más para 1. Establecer la presente recomendación general, enviar la presente recomendación general a todas las cámaras de comercio, de servicios y de turismo, a las cámaras de la industria, así como a las confederaciones de empresas que tengan registro en la Secretaría de Economía, para que sus agremiados conozcan y asuman la cultura empresarial de respeto a los derechos humanos en los términos desarrollados en la presente recomendación general. 2. Establecer las acciones necesarias para que las cámaras y confederaciones empresariales asuman el compromiso público de sus agremiados de incorporar y asumir la observancia y cumplimiento de los 4 elementos para calificar a una empresa responsable de respetar derechos humanos: cumplimiento de la ley, compromiso corporativo de respeto a derechos humanos, establecer procesos de debida diligencia empresarial y establecer mecanismos de reparación por violaciones a derechos humanos. 3. Establecer las acciones necesarias para el adecuado funcionamiento del punto nacional de contacto, entre las que se incluyan la emisión de lineamientos, acuerdos o manuales de operación y la publicación anual de un reporte de actividades. 4. Establecer esquemas de alianzas con las distintas cámaras y confederaciones de todos los sectores productivos para generar programas conjuntos dentro de su competencia encaminados a consolidar la cultura empresarial de respeto a los derechos humanos. A la Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos, además del punto antes señalado, se les dirigen 2 puntos recomendatorios más para 1. Establecer las acciones necesarias para que emitan una declaratoria pública de compromiso corporativo de respeto a los derechos humanos en sus actividades empresariales en términos de la presente recomendación general. 2. Establecer las acciones necesarias para que se elabore y ejecute un plan de debida diligencia empresarial dentro de las empresas en los términos de la presente recomendación general. A Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, Nacional Financiera, Sociedad Hipotecaria Federal, Banco del Ahorro Nacional y de Servicios Financieros, Banco Nacional de Comercio Exterior, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada. Además del punto antes señalado, se les dirige un punto recomendatorio más para establecer las acciones necesarias como medida de política pública, el exigir y evaluar los reportes de debida diligencia empresarial como requisito previo al otorgamiento de financiamiento a empresas privadas, así como supervisar de forma periódica y continua, durante el periodo del financiamiento, el apego a la actividad empresarial financiada a los estándares de respeto a los derechos humanos en los términos de la presente recomendación general, pudiendo usar como base
las normas de desempeño sobre sostenibilidad ambiental y social de la Corporación Financiera Internacional o los principios de Ecuador, que integran procesos de debida diligencia en derechos humanos para evaluar la viabilidad de otorgar financiamiento. A la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Procuraduría Agraria, Procuraduría Federal de Consumidor, Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, Comisión Nacional de Arbitraje Médico, Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, se les dirige un punto recomendatorio para establecer las acciones necesarias como medida de política pública para incorporar en sus procesos y procedimientos el enfoque de empresas y derechos humanos al resolver las quejas y denuncias en los términos de la presente recomendación general, de manera particular en los casos que involucren comunidades o grupos en situación de vulnerabilidad. Al Congreso de la Unión y Congresos locales se les dirigieron dos puntos recomendatorios para: 1. Establecer las acciones necesarias a efecto de que las comisiones legislativas que correspondan realicen el análisis y, en su caso, elaboren la iniciativa de reforma de ley correspondiente con base en la presente recomendación general para modificar leyes en sus respectivas competencias, a efecto de que se incorporen las reglas de respeto a los derechos humanos en actividades empresariales en los términos de la presente recomendación general. 2. Establecer las acciones necesarias para llevar a cabo una revisión periódica de la legislación referida en la presente recomendación general y, en su caso, formular la iniciativa de ley que corresponda a efecto de que se incorporen las reglas de respeto a los derechos humanos en actividades empresariales en los términos de la presente recomendación general. Finalmente, a las 91 autoridades destinatarias de la recomendación general se les dirigió un punto en común para instruir a quien corresponda, para que informe a la Comisión Nacional de manera periódica las acciones, estrategias generales y rutas de trabajo que se realicen para el cumplimiento de los puntos recomendatorios de esta recomendación general. La CNDH dará seguimiento y divulgación al cumplimiento de la presente recomendación general por considerar que es la manera de hacer efectiva la observancia y respeto a los derechos humanos por parte de las empresas en sus relaciones internas y con la sociedad, estableciendo reglas de actuación para que las diversas autoridades encargadas de vigilar y sancionar el desempeño de las empresas desde la perspectiva de los derechos humanos. Con la Recomendación General 37, esta Comisión Nacional no solamente expone la problemática existente en materia de derechos humanos y empresas, sino que establece los parámetros del primer precedente sobre el entendimiento y alcances de la cultura empresarial de respeto a los derechos humanos, así como la ruta a seguir en el camino de la política empresarial, la política pública y estructura legislativa para lograrla. Muchas gracias. Les agradecemos mucho su atención a la exposición de la Recomendación General 37 y si hubiera algunas preguntas de parte de los compañeros de los medios de comunicación, el doctor Guadarrama y la licenciada Treviño están a sus órdenes. Si no es así, les agradecemos mucho su presencia y que tengan un buen día y una buena semana. Muchas gracias. Mostramos aquí el trabajo, es un documento que consta de 300 cuartillas, ya está disponible en la página de la Comisión Nacional y sería muy importante que voltearan los ojos a ver el documento. Tiene información muy valiosa, actualizada y con propuestas muy concretas sobre lo que se tiene que hacer por parte del gobierno mexicano, de los congresos federal y estatales, la ruta a seguir para el debido respeto a los derechos humanos en las actividades empresariales y alcanzar la cultura de respeto a los derechos humanos en el ámbito empresarial. Gracias.